Para esta noche abramos nuestras Biblias juntos en el 6º capítulo de Romanos. Entramos en esta noche a una de las grandes experiencias de nuestro estudio de la Palabra de Dios, conforme nos embarcamos en el viaje a lo largo de Romanos 6, 7 y 8. Para ser honesto con usted, la razón por la que he decidido enseñar el libro de Romanos y hemos acabado los primeros 5 capítulos fue básicamente para que pudiéramos llegar a estos capítulos, porque siento que necesita haber una aclaración y un entendimiento claro de la enseñanza de la palabra de Dios en esta área. Y vamos a avanzar lentamente a lo largo de estos capítulos en un sentido. En otro sentido, vamos a avanzar rápidamente tema por tema, pero quiero que me dé la oportunidad de seguir el argumento de Pablo sin explicarle todo antes de llegar ahí. Entonces, sé que inevitablemente lo que va a pasar es que vamos a cubrir unos cuantos versículos y vamos a dar lugar a 1,000,000 de preguntas, muchas de las cuales serán respondidas si usted se espera las siguientes 2 semanas. Entonces trate de ser paciente, y si la pregunta todavía no ha sido respondida, dígame, responderemos. Envíeme una nota o escríbale al personal o dígale a los ancianos. Haremos lo que podamos para tocar eso, pero vamos a movernos progresivamente a lo largo del desarrollo del argumento de Pablo. Ahora, en esta noche vamos a comenzar a estudiar Romanos 6, y la primera sección realmente que necesita ser estudiada en un sentido es una unidad, y son los versículos 1 al 14. Obviamente no vamos a cubrirlos todos en esta noche, pero vamos a comenzar. Ahora, desde que comenzamos nuestro estudio del libro de Romanos, hemos avanzado y cubierto algunos temas más bien grandes. Después de una introducción de los primeros 17 versículos, la cual básicamente bosqueja de una manera microscópica el desarrollo de la redención que será explicado en el libro de Romanos, Pablo entró en una gran afirmación de la pecaminosidad del hombre en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Y ese gran panorama de verdad nos ayuda a entender realmente lo pecaminoso que el hombre es, lo culpable que es, la falta de esperanza que tiene, lo condenado que está al infierno y lo atado que está al pecado. Y después, comenzando el capítulo 3, versículo 21, Pablo se embarcó en una gran discusión de la doctrina de la salvación por la gracia, mediante la fe y la obra sustitutiva de Jesucristo. Y entonces estos han sido los 2 temas primordiales, el tema de la pecaminosidad del hombre y el tema de la salvación de Dios. A través de estas 2 grandes secciones de doctrina fundamental, Pablo ha estado enfatizando la situación terrible del hombre, la condenación inevitable que el hombre enfrenta debido a su pecado. Él nos ha estado describiendo la rebelión del hombre en contra del Dios Santo, el amor del hombre por su pecaminosidad, el rechazo deliberado por parte del hombre de entender al Dios quien se ha revelado claramente a él, interna y externamente. Y después, en respuesta a eso, Pablo nos ha presentado la maravillosa misericordia y gracia perdonadoras de Dios, las cuales alcanzan a este hombre indigno y le ofrecen perdón total mediante la obra perfecta y terminada de Jesucristo. Y la obra de Jesucristo con respecto al hombre es tan completa y tan detallada y tan perfecta y tan misericordiosa y tan llena de gracia, tan amplia, tan abundante, tan magnánima, que puede ser mejor resumida en el capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, la magnanimidad de la gracia de Dios es mostrada ya en el versículo 20, en que entre mayor fue el pecado, mayor fue la gracia para cubrir ese pecado. Y así es como él resume realmente los primeros 5 capítulos. La pecaminosidad del hombre es grande e infinitamente mayor y más grande es la gracia perdonadora de Dios. Ahora, en este punto llegamos a un nuevo desarrollo en el pensamiento de Pablo. Hemos hablado del pecado del hombre, hemos hablado de la salvación de Dios, y ahora entramos a un tercer tema primordial en la epístola a los Romanos, y tiene que ver con la santidad del creyente. Ahora que usted ha sido sacado del pecado a la salvación, ¿cuál es el resultado inevitable de eso? Vamos a ver eso en los capítulos 6, 7 y 8. Ahora, la manera en la que Pablo introduce esto es al enfrentar una pregunta que de manera inevitable surgiría en este punto si estamos presentándole esto a un grupo que incluiría a aquellos que se podrían oponer. Y la pregunta inevitable aparece en el versículo 1 de capítulo 6. Ahora, Pablo era muy bueno en adelantarse al argumento de su adversario. Él había predicado el Evangelio bastantes veces como para saber qué respuestas generaba. Él lo había presentado en grupos hostiles ya por muy buen tiempo y por suficiente tiempo como para saber cómo reaccionarían a ello. Él conocía el punto de vista inevitable del antagonista. Él sabía lo que necesitaba refutar. Él sabía qué huecos necesitaba llenar para continuar con su argumento de manera eficaz. Y entonces él se adelanta a esta afirmación en el versículo 1.
¿Qué pues diremos? En otras palabras, si el pecado está abundando, pero entre mayor es el pecado, mayor es la gracia, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Digo, si más pecado genera más gracia, entonces, ¿acaso simplemente debemos continuar ahora que hemos sido redimidos y pecamos más para que Dios pueda mostrar más gracia? Si Él se emociona tanto por la gracia, entonces que muestre mucha gracia. En otras palabras, alguien le diría a Pablo, Pablo, tu doctrina es antinominiana. Tu doctrina es aquella que da libertad tremenda. Esta idea de que la salvación simplemente y únicamente es por gracia a través de la fe sin obras, y entre mayor es el pecado, mayor la gracia, lleva a un punto de vista antinominiano. Esto es un punto de vista en contra de la ley, una libertad sin límites. Lleva a una persona a decir, bueno, si entre más pecado hay más gracia, entonces, hombre, voy a pecar como loco para que Dios simplemente pueda recibir todo tipo de gloria al dar gracia. El judío antagonista habría tenido mucha dificultad en recibir el argumento de Pablo acerca de la salvación por la gracia sin obras, porque él habría supuesto que esto llevaba a este tipo de pensamiento. Un escritor lo dijo de esta manera. Es en este punto que el apóstol se mueve peligrosamente y se acerca a la orilla de un abismo. Un paso al lado y todo lo que él ha ganado, lo que ha precedido, podría ser perdido. Digo, si la salvación es toda de Dios y toda de gracia, y Dios es glorificado al dar la gracia, entonces el hombre en su deseo por pecar podría razonar. Entre más pecado haya, más gracia hay. Y así es básicamente como él entra en esta sección de la santificación o de la santidad del creyente. Por cierto, esto ha sido enseñado a lo largo de los años. El genio maligno de la familia Romanov, llamado Rasputín, enseñó y ejemplificó la doctrina de la salvación a través de la experiencia repetida del pecado y arrepentimiento. Él dijo, entre más peca usted, más gracia le da Dios a usted. Y entonces, entre más peca usted, y peca usted con abandono, entonces más le permitirá a Dios ejercer su gracia, y más le dará a usted a Dios la gloria. De hecho, él continuó diciendo que si usted tan solo es un pecado ordinario, usted no le da a Dios una oportunidad de mostrar su gloria, entonces sea usted un pecador extraordinario. Ahora eso es antinomianismo. Ese es un abandono completo en el nombre de la gracia, y supongo que algunos de los críticos de Pablo podrían haberlo acusado de eso, no solo en su propia imaginación aquí en el capítulo 6, sino en realidad allá atrás en el capítulo 3, versículo 8, dice, más bien, hablando de esta idea del pecado, como somos calumniados por algunos y algunos afirman que dicen, hagamos mal para que bien venga, y ahí él hace referencia a alguna calumnia que le habían presentado a él en contra de él, y de nuevo, es muy probable que él había sido acusado de predicar el tipo de doctrina de gracia que autorizaba la maldad para que Dios pudiera ser glorificado en su perdón. Y también podría ser no solo que los críticos estaban atacando a Pablo desde este ángulo, en un sentido negativo, en otras palabras, querían que negara la doctrina de la gracia porque llevaba al antinomianismo. También podría ser que habían algunas personas que querían pecar para que la gracia simplemente pudiera abundar, para justificar de esta manera su estilo de vida maligno. Digo, no lo estaban criticando, estaban contentos con aceptarlo. No son los legalistas que estaban diciendo, no podemos aceptar lo que tú dices, Pablo, eso lleva al antinomianismo. Estaban los libertinos que estaban diciendo, bueno, Pablo, aceptamos lo que dices, vamos a empujar esto a su conclusión lógica. Si usted quería conocer un grupo de ellos, podría encontrarlos en la ciudad de Corinto, ahí en la iglesia. Me parece que había un grupo libertino de personas en el nombre de Jesucristo, y era ese grupo. Vivían sin ninguna de las restricciones normales de santidad que deberían obligar a los hijos de Dios. Se caracterizaban por el incesto, por estarse demandando de manera incesante el uno al otro. Hay una indicación de avaricia egoísta, de estar colocando el pie el uno del otro sobre el cuello el uno del otro. Se caracterizaban por la inmoralidad sexual, la prostitución, el paganismo y la actividad demoníaca. Inclusive se ponían de pie en sus asambleas y en el nombre de un don del Espíritu Santo maldecían a Jesús. Y quizás fueron ese tipo de cosas que en cierta manera acomodaban al libertino que quería empujar la doctrina de la gracia en su propia mente a lo que era su conclusión lógica. Pero Pablo no iba a permitir ninguno de estos dos extremos. Él no iba a abandonar la gracia para acomodar a los legalistas, y él no iba a abandonar la gracia para restringir al libertino. Él no lo iba a hacer, él no lo iba a permitir en ninguno de los dos casos. El legalismo nunca es un remedio para nada, ni siquiera la licencia. Dios tiene un mejor camino, un camino más excelente, y encontramos que Pablo desarrolla ese camino en Romanos 6, 7 y 8, y básicamente, si le puedo dar una probada, ese camino es el camino más excelente, y es el camino de la obra de Dios en el corazón, la obra regeneradora, y después el ministerio que va de la mano del Espíritu Santo, y veremos esto conforme avanzamos. Ahora, conforme entramos al capítulo 6, lo que Pablo nos va a mostrar es que el evangelio verdadero de gracia no lleva a libertinaje, simplemente a pecar como loco, porque usted va a estar bien de cualquier manera. En otras palabras,
Es lo que ha usted oído de personas que dicen que quieren criticar la doctrina de la seguridad eterna. Dicen, bueno, si crees en la seguridad eterna, entonces lo que realmente quieres decir es que una vez que eres cristiano simplemente puedes pecar lo que quieras y vas a estar bien. ¿Ha oído usted a personas decir eso? Claro, es lo mismo. Y entonces, para ellos quieren restringir el evangelio de gracia pura, salvadora, en su realidad eterna, porque temen que esa es la única manera en la que pueden controlar a la gente. Y entonces violan la pureza de la gracia salvadora como una entidad para poder controlar a personas que podrán abusar la gracia. Pero Pablo no va a permitir nada de eso. De hecho, conforme entra al capítulo 6 de manera necesaria y de manera permanente, liga una vida santa con la verdadera salvación. En otras palabras, usted no necesita controlar externamente a las personas que son redimidas, porque dentro de ellos está implantado un principio de control en virtud de la nueva naturaleza, la nueva vida, que está bajo el control del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que esto funciona internamente, no externamente. Y vamos a ver esto conforme desarrollamos estos capítulos juntos. Ahora, los capítulos 3, 4 y 5 básicamente hablan de la justificación. Los capítulos 6, 7 y 8 hablan de la santificación para aquellos de ustedes que les gustan las etiquetas teológicas. Si lo quiere ver de otra manera, capítulos 3, 4 y 5 tienen que ver con cómo es que usted se salve. Los capítulos 6, 7 y 8 tienen que ver con cómo es que usted vive después de que ha sido salvo. Y hay una conexión absoluta, una conexión absoluta. Los dos están ligados. Ahora escuchen lo que voy a decir. La santidad es tanto un regalo de Dios para el creyente como lo es la salvación en el acto redentor. Lo vuelvo a decir. La santidad es tanto un regalo de Dios al creyente como la redención lo es en el acto salvador. Cuando una persona es redimida, no es solo una transacción divina, es un milagro divino de transformación. No solo es legal, es real. No es solo Dios diciendo, ahora usted es salvo. Es Dios transformándolo a usted. No es solo Dios diciendo que algo es verdad, es Dios haciéndolo verdad. No es solo Dios declarándolo a usted justo, es Dios recreándolo en justicia. Como puede ver, como he estado tratando de señalar antes en el libro de Romanos, Dios no dice cosas que no son una realidad. Y Él no va a llamar a personas justas cuando no lo son, y entonces la santificación y la justificación están ligadas. Y me atrevo a decir, amados, que nada es más importante para nosotros que entender en el antinomianismo total de la escena cristiana contemporánea, que entender el eslabón entre la santificación y la justificación, entender la conexión entre una vida santa y una salvación verdadera. Esa es la razón por la que le he dicho en otras ocasiones que estoy convencido de que la iglesia en Estados Unidos, en muchos casos, es una iglesia no regenerada, no redimida, perdida, impía, sin Cristo, que va camino al infierno porque no veo ninguna santidad ahí y creo que debe haber esa realidad. Bueno, veamos el argumento de Pablo. Podremos continuar y hablando de este tema por mucho tiempo. Quiero entrar en el texto. El cimiento para la enseñanza de Pablo de la santidad está establecida en la apertura de este capítulo maravilloso. Permítame tan solo darle 3 elementos para abrir los primeros 14 versículos. El antagonista, la respuesta y el argumento. Simplemente 3 puntos. Vamos a ver el principio de esos puntos importantes. En primer lugar, el antagonista aparece en el versículo 1. Este es un antagonista imaginario en un sentido, probablemente imaginario en este caso, pero no en términos de la experiencia de Pablo. Muchas veces él ha sido acusado de predicar un evangelio de gracia, que es antinominiano. Cuando él regresó, usted recordará, a la ciudad de Jerusalén, después de recolectar la ofrenda de las iglesias gentiles, y regresó con todos los representantes gentiles para conciliar a los segmentos judíos y gentiles de la iglesia, para demostrar amor no solo para satisfacer la necesidad, su necesidad de una manera física, sino para satisfacerlo de una manera espiritual. Él pensó que él podría llegar a identificarse aún más, y entonces entró al templo con algunos de esos judíos, fue a ofrecer un voto, y él quería mostrar su relación con el judaísmo y mostrar que él no lo había abandonado. Y usted recordará que se desató un escándalo y lo acusaron de hablar en contra de la ley, en contra del templo, y en contra de ellos, y en contra de Dios, y todo lo demás que ellos consideraban ser sagrado. ¿Por qué? Porque la doctrina de la gracia les parecía a ellos una enseñanza libertina. Y él quiere mostrarle que usted no necesita imponer la ley en la gente. Los judaizantes querían hacer lo mismo. Querían ir a Galacia, y cuando encontraron a estas personas que creyeron que podían entrar al reino de Dios por la gracia únicamente, no podían enfrentar eso. Y entonces dijeron, no, deben ser circuncidados y deben guardar toda la ley de Moisés. Y entonces entran al vestíbulo de eso y pueden entrar al reino. Y su temor era que si simplemente recibían gracia pura, todo el mundo
Iba a andar por todos lados y todavía tenemos lo mismo. Hay gente que piensa que tienes que tener 1,000,000 de reglas para poder conformar a la gente espiritualmente. Y se lleva a cabo en muchos lugares, muchas iglesias, escuelas cristianas, en donde creen que tienen que imponerle a la gente reglas externas para forzarlos a que se conformen a cierto molde. Y entonces Pablo dice, sé que algunos me van a acusar de esto, van a decir, bueno, en base a eso, Pablo, simplemente deberemos pecar como locos para que podamos tener mucha gracia. Ese es el antagonista. Judas, creo yo, simplemente como un comentario al margen, tiene esto en mente en el versículo 4, en esa epístola tan importante, él dice, hay ciertos hombres que se han metido de manera encubierta, quienes desde la antigüedad, esto es prescrito, es lo que significa, a esta condenación, hombres impíos quienes, ¿qué? Convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora estos eran los que querían aceptar la gracia y decir, hombre, la gracia es maravillosa. La convertían en lascivia. Eso es actividad pecaminosa y por lo tanto negaron al Señor. Entonces mantenga en mente, tiene usted dos factores aquí. Por un lado, tiene a los legalistas que quieren decir, no puedes enseñar eso, Pablo, la gente va a andar como loca. Estás enseñando antinomianismo. Por otro lado, usted tiene a los libertinos que están diciendo, enséñalo, Pablo, nos encanta todo esto y vamos a usar esa gracia hasta su extremo. Y ambos están mal. De hecho, ambos dan evidencia de que nunca han sido verdaderamente redimidos en absoluto. Conozco un hombre que ha sido un predicador, un maestro de Biblia, un evangelista por años. Y si dijera su nombre, todo el mundo en este edificio lo conocería. Durante todos esos años que ha enseñado la Biblia, él ha vivido en pecado incesante. Uno de los énfasis primordiales en su enseñanza ha sido la gracia y la libertad que la gracia provee. Y mientras que él ha estado enseñando eso por todo el país, él ha estado viviendo en pecaminosidad vil, miserable. Él encajaría bien en este versículo. Él predica todo el tiempo la gracia, porque esa es la única manera en la que él se puede levantar en la mañana y enfrentar el mundo. Y está torcido. Entonces, no es que nada más es un problema antiguo, es uno muy contemporáneo. Ahora usted lo podría ver de otra manera, simplemente para ayudarle a formular la pregunta. Podría ser que se podría expresar de esta manera. Si Dios justifica a los impíos y hace él eso, claro que lo hace, Romanos 4:5. Si Dios justifica a los impíos, y si Él se deleita en justificar a los impíos, entonces no hay punto en ser, ¿qué? Piadoso. Entonces algunos dirían que la doctrina de la gracia exalta el pecado. ¿Es así? He sido acusado de eso. He sido acusado de predicar la gracia y no tener reglas. Algunas veces los pastores me dicen, ¿cuáles son las reglas en tu iglesia para la membresía? Es verdad, muchos me preguntan eso. ¿Tienen que firmar una lista larga de reglas? Y mi respuesta a eso es, bueno, si el Señor les permite entrar al reino en base a la fe, creo que podemos dejarlos entrar a nuestra iglesia. Realmente no queremos establecer un estándar más elevado que Dios, y nunca hemos creído por un momento que podemos presentar una lista de reglas externas para hacer que la gente sea espiritual. Dios tiene un mejor plan. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La palabra perseveraremos es interesante en el griego, epimeno, es una palabra intensificada con una preposición de prefijo. Significa permanecer, quedarse. Es usada de quedarse en una casa, establecer una residencia ahí. ¿Acaso nosotros que hemos sido salvados por gracia, habitualmente sostendremos la misma relación con el pecado que tuvimos antes? ¿Continuaremos con esa misma relación en donde el pecado tenía control total y nos sometíamos de manera total al mismo? Era un hábito no quebrantado. ¿Vamos a continuar en ese mismo estado permanente dentro de la casa del pecado? En otras palabras, dicho de manera teológica, ¿acaso la justificación no necesariamente se conecta con la santificación? ¿Puede una persona ser salva y continuar en el mismo patrón de vida? ¿Puede haber una transacción divina que no tenga impacto en la vida? Algunos en nuestra cultura cristiana dirían sí. Sí, si le has pedido a Jesús que entre en tu corazón sin importar cómo es tu vida, puedes asegurarte de que vas al cielo. En otras palabras, la justificación puede existir de manera independiente de la santificación. Un escritor actual dice, puede ser salvo y no tener fruto en absoluto. Puede ser salvo y no tener evidencia, no tener justicia práctica. No es deseable. No es la voluntad de Dios. No es lo mejor, pero es posible. Permítame expresar la pregunta de esta manera. ¿Acaso el Evangelio permite que los hombres sean impíos? ¿Puede usted realmente salvo e impío y continuar permaneciendo en, vivir en, perseverar en la misma relación con el pecado que usted tenía antes? Esa es la pregunta. Veamos la respuesta en el versículo 2. Me genoito. Usted no ve eso en su Biblia. Eso es que Dios lo prohíbe. Pero me genoito no traduce Dios prohíbe. Es una expresión. La reacción más fuerte posible es indignación abierta.
expresado en las palabras de mi abuela, perezca el pensamiento. ¿Se acuerda de esa? Expresado en lenguaje coloquial contemporáneo, de ninguna manera, en ninguna manera, que nunca sea. Es negación con aborrecimiento de un pensamiento así. La sugerencia misma es totalmente refutada por Pablo. Entonces, él no simplemente presenta un gran argumento, simplemente dice, no, no, no. Es una fórmula abierta. De ninguna manera, absolutamente no. Un cristiano que continúa perseverando, viviendo en el pecado, no solo es algo impermisible, sino que es imposible. El pensamiento simplemente produce repulsión. El doctor Barnhouse escribió un párrafo interesante acerca de esto. En parte del mismo dijo esto: la santidad comienza en donde la justificación termina, y si la santidad no comienza, tenemos el derecho de sospechar que la justificación tampoco comenzó. Y tiene razón. Ahora, la razón de Pablo para expresar esta repulsión no se encuentra de nuevo en algún argumento extenso, sino más bien en una pregunta simple, y es tan profunda. Véanlo en el versículo 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, eso, amigos, es una afirmación muy profunda y rica. Pablo no dice, bueno, veo por qué lo dice usted. Hombres, es un problema. Bueno, veamos. Más vale que respalde este asunto de la gracia. Sí, puedo ver por qué podemos tener algunos cabos sueltos aquí. No altera la doctrina de la gracia, no la modifica, no altera nada. La salvación es un regalo gratuito, inmerecido, de gracia, que domina el pecado. No importa lo malo que sea el pecado, la gracia es mayor. Él no cambia eso. Si el mundo entero lo rechazara, si el mundo entero fuera antagonista a esto, Él no alteraría ni una jota, ni una palabra. La gracia es gracia, la gracia superabunda en la salvación. Si superabunda en la seguridad para siempre, aún para el primero de los pecadores, entonces no tiene que ver con la profundidad de su maldad, la extensión de su pecado, la extensión de su rebelión. No importa si usted es muy bueno externamente, o si es un asesino, o nada que haya entre estos dos puntos. Él no altera nada de la gracia, entonces lo dejamos donde está. No regresamos si tenemos que editar el capítulo 3, 4 y 5, simplemente lo dejamos. ¿Cuál es su respuesta? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él no está hablando de un estado, le está hablando de un acto pasado. Él no está diciendo que usted en la actualidad está muerto al pecado, le está diciendo, ha muerto tiempo auristo. En un punto, murió al pecado, murió al mismo. ¿Cómo puede usted permanecer en él cuando usted murió al mismo? Ahora quiero trazar un pequeño círculo alrededor de esa frase, muerto al pecado, en su Biblia, porque es la clave o la premisa fundamental del argumento entero del capítulo. Y nos va a tomar el capítulo entero realmente para desarrollar la importancia de este concepto, pero vamos a comenzar a hablar de esto en esta noche. Ahora, ¿qué está diciendo? Escuche, porque este es el cimiento del resto del capítulo. La muerte y la vida no son compatibles. Digo, usted no puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. ¿Estará usted de acuerdo con eso? Digo, esa es una imposibilidad lógica. Usted no puede estar muerto y vivo. Algunos de ustedes pueden estar vivos y verse como muertos. Y después a veces usted va a un funeral, alguien está muerto, pero se ve vivo. Pero usted realmente no puede estar muerto y vivo al mismo tiempo. No son compatibles. Entonces, es una contradicción fundamentalmente lógica el que un cristiano esté viviendo en pecado cuando ha muerto al mismo. ¿Se da cuenta? En un acto definido en el tiempo pasado, un rompimiento de una vez por todas que se llevó a cabo con el pecado. Esa es parte de la identidad del creyente. Y un creyente, por lo tanto, no puede vivir en pecado. Si un hombre vive en pecado, si permanece en pecado, si continúa en pecado, no es un creyente. No es diferente de lo que Juan dice en 1 de Juan. El que es nacido de Dios no puede cometer pecado. El que hace eso, el que permanece en él, da evidencia del hecho de que él nunca ha sido sacado de ese dominio. Nunca ha muerto eso. Todavía está vivo en esa dimensión. Ahora, si usted fuera a ver el pecado como una esfera, o si fuera a ver el pecado como un dominio, usted podría decir que el creyente ya no vive en esa esfera, el creyente ya no vive en ese dominio. ¿Y sabe una cosa? Dice en el Salmo 37 que cierta persona murió. He aquí lo busqué, pero no podía ser encontrado. Y en un sentido real, ese es lo mismo con el asunto del pecado. El creyente ya no está ahí, él ha muerto al pecado. Ahora, algunos de ustedes están pensando aquí y ya están diciendo, ahora, espera un momento, MacArthur. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás diciendo que los cristianos nunca pecan? ¿Dije eso? Simplemente estoy diciendo lo que Pablo dijo. Ahora, sea paciente hasta que se desarrolle el argumento y llegaremos a la pregunta. Pero el punto que queremos señalar aquí es que lo que usted quiera hacer para explicarlo, hemos muerto al pecado
y ya no vivimos en esa esfera. Ya no vivimos en esa dimensión. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a otra esfera. Ahora escuche, eso significa, como dije antes, que la salvación no solo es forénsica, es real. No solo es un hecho en términos de transacción, es una realidad en términos de transformación. Si alguno está en Cristo, ¿qué nueva criatura es? Creo que fue Stifler, el comentarista, quien dijo, y creo que fue, no quiero representarlo de manera equivocada, pero creo que lo que él dijo fue que él murió no solo por lo que hice, sino también por lo que soy. Muy importante. Él murió no solo por lo que yo hice, sino también por lo que yo soy. En 2 Corintios, capítulo 5, y si usted siente como que se está perdiendo, sea paciente y vamos a encontrarlo. En 2 Corintios 5:14, simplemente para darle otras escrituras, porque el amor de Cristo nos constriñe, porque juzgamos o afirmamos que si uno murió por todos, entonces todos ¿qué? Morimos. Y Él murió por todos para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Ahora, Él dice, podemos determinar esto, podemos afirmar esto, que si Jesús murió, entonces todos también morimos. Y si todos morimos, entonces ya no vivimos como solíamos vivir. Ahora vivimos una vida nueva y vivimos para Él. Ese es el mismo concepto. Ese es exactamente el mismo pensamiento. Hemos muerto a la esfera del pecado, el cual era nuestro amo, el que nos tenía cautivos. De hecho, en Colosenses 3:3, él dice, poned la mira, versículo 10, en cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice usted, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Aquí es cómo lo puedo hacer. Porque habéis muerto. ¿Está muerto a qué? A la esfera del pecado. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, aparezca, tenemos una nueva esfera, una nueva dimensión, una nueva atmósfera en la que vivimos. Primera de Juan 3:9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no comete el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora la gente se ha ahogado en este tipo de conceptos y pasajes porque temen que quiere decir erradicación de la naturaleza de pecado. Y se me ha hecho esa pregunta. La gente dice, ¿crees en la erradicación de la naturaleza de pecado? Digo, ¿crees que cuando te vuelves un cristiano eres instantáneamente perfecto? Mi respuesta a eso es, ¿estás bromeando? Soy pastor, conozco la realidad de mi propia vida y la de el resto de la gente. Lo único que le estoy diciendo es lo que Pablo está diciendo aquí. Veremos cómo todo esto encaja conforme avanzamos, pero un cristiano no puede permanecer, no puede quedarse, no puede residir en el pecado como lo hacía antes de su conversión. Él murió al pecado. Ahora ese es el antagonista y la respuesta. Ahora veamos el argumento. Y lo comienza a desarrollar en el versículo 3. Y únicamente vamos a comenzar aquí. Observe cómo lo desarrolla. Aquí es como le explica lo que quiere decir cuando él habla acerca de morir al pecado. ¿Qué es lo que realmente quieres decir con eso? Aquí está su explicación. Y él lo hace en una serie de afirmaciones lógicas. Esto es muy lógico. Realmente usted tiene que pensar con Pablo. Realmente está aquí en su modo legal. Él está tomando esto como si fuera un argumento legal. Es muy lógico, es muy fluido en términos del flujo de pensamiento. Pero él avanza desde el versículo 3 al 14 con una serie de verdades, simplemente una tras otra, desarrollando lo que significa el hecho de que hemos muerto al pecado. Y conforme avanzamos a lo largo del primer principio es este. Somos bautizados en Cristo. ¿Lo ve usted ahí en el versículo 3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Simplemente tome la primera mitad del versículo. Ese es el primer versículo que quiero que vea. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en nuestra conversión fuimos bautizados en Cristo Jesús? ¿Qué significa eso? Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, hablemos de las implicaciones. Que una persona siquiera pueda pensar de preguntar si los cristianos tienen libertad de pecar, muestra una falta de entendimiento de lo que es un cristiano. Usted meramente no es declarado legalmente justificado como una persona justa si escoge hacer lo que quiere hacer. Cuando usted se volvió cristiano, usted fue llevado a una unión viva, íntima con Jesucristo. Y creo que esa es la mejor manera de entenderlo. La salvación no es que Dios ahí en el cielo ve el registro MacArthur donde dice pecador condenado al infierno y Él lo tacha y coloca un sello que dice salvo. No es solo eso. No es algo que se lleva a cabo en el cielo y no tiene nada que ver conmigo. Cuando me vuelvo cristiano, la Biblia dice que mi vida es fusionada con la vida de Jesucristo. Digo, si quiero usar el sentido correcto de la palabra bautizo, soy inmerso en Jesucristo. Ahora ese es un concepto maravilloso. Cuando usted se volvió cristiano, usted fue sumergido en Jesucristo, fue fusionado en Jesucristo. Ahora, si usted fuera a estudiar, por ejemplo, varios
otros pasajes, simplemente un par que vienen a la mente, puedo escribirlos. 1 Corintios 10:2 habla de ser bautizado en Moisés. Habla de los hijos de Israel en el desierto que fueron bautizados en Moisés. Lo que significa es estar bajo la autoridad de Moisés, participar en el liderazgo mosaico, participar en el privilegio mosaico, participar en la bendición mosaica. Aquello que Dios hizo en su vida alcanzó a la gente que lo siguió. Entonces, ser inmerso en Moisés significaba estar involucrado en todo lo que Dios estaba haciendo en la vida de Moisés. Y ese es un buen paralelo. Conforme los hijos de Israel, en un sentido, fueron fusionados en Moisés, Él fue su líder, Él fue el ancla a Dios, Él fue el canal a través del cual Dios habló, Él fue aquel que tuvo el rostro que brillaba y revelaba la gloria de Dios, y esos estaban en Moisés, en un sentido, unidos con Él. En un sentido inclusive más real y más profundo, somos bautizados en Jesucristo, somos colocados, inmersos profundamente en Cristo. Ahora, creo que esto es usado de manera metafórica aquí. Esto no está hablando aquí de H2O. Creo que Él está hablando, como lo hace en términos de bautismo en 1 Corintios 12, cuando Él habla de que todos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y Él no está hablando de agua ahí. Él está hablando de un ministerio de inmersión en donde el Espíritu de Dios, el Cristo, es el bautizador, y mediante la agencia del Espíritu de Dios, Él nos sumerge en el Espíritu y por lo tanto en la iglesia, la cual conlleva la vida universal del Espíritu. Ahora estos son pensamientos profundos, pero está hablando metafóricamente. Somos fusionados, inmersos profundamente en Jesucristo. Habla de una comunión íntima personal. Primera de Juan habla de esto y dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Jesús dijo en Mateo 28, Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Pablo dijo a los Corintios en 1 Corintios 6:17, el que está unido al Señor, que un espíritu es con Él. Y entonces cuando usted se convirtió en cristiano, usted se volvió uno con Él. Un escritor dice, la introducción o el colocar a una persona, lugar o cosa en un nuevo ambiente o en unión con algo más como para alterar su condición o su relación con su ambiente previo es la mejor definición de baptizo. Es colocarnos en un nuevo ambiente, colocarnos en una nueva unión, en una nueva relación, con nuevas condiciones, todo diferente. Y entonces lo que Pablo está diciendo aquí es, mire, cuando fuiste salvo, fuiste colocado en Jesucristo. Es un concepto increíble. Y voy a ser honesto con usted en este punto. Usted nunca lo va a entender de manera total hasta que llegue al cielo. Yo no lo entiendo de manera completa, simplemente veo lo que dice y lo acepto por fe. En Gálatas 3:27 dice, como muchos de vosotros han sido bautizados en Cristo, vestidos de Cristo. Y ahí Él equipara el vestirse de Cristo y el bautizar en Cristo como uno y el mismo. Simplemente son dos maneras de hablar de esto. En un sentido es como ser inmerso en Cristo, en otro sentido es como colocar a Cristo en usted. Vestirse de Cristo, Colosenses 2 habla del mismo asunto en el capítulo 2, versículo 11. En quien fuisteis circuncidados con la circuncisión hecha sin manos, al quitarse el cuerpo de pecados de carne por la circuncisión de Cristo, sois sepultados con Él en bautismo, en el cual también son resucitados con Él a través de la oración de Dios, quien lo ha resucitado de los muertos. Entonces, en un sentido, ha sido colocado usted en su circuncisión. Usted ha sido colocado en su muerte, usted ha sido colocado en su sepultura, usted ha sido colocado en su resurrección, usted es fusionado con Cristo. Increíble. Como puede ver, eso es precisamente por qué Pablo, en 1 Corintios 6, dice, ¿cómo es posible que pueden unirse con una prostituta? Porque cuando hacen eso, están uniendo a Cristo a una prostituta porque están fusionados con Él. Inclusive, cuando estábamos muertos en pecados, Efesios 2:5, Él nos dio vida, escuche esto, junto con Cristo y nos ha resucitado juntos y nos hizo sentarnos juntos. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo, ascendimos con Cristo, reinamos con Cristo. Y Él dice al final del 3er capítulo de Apocalipsis, les es dado el sentarse conmigo en mi trono. Entonces escuche. Digo simplemente a partir de eso y nada más. Si cerramos el libro de Romanos y fuéramos a casa, sabríamos que es imposible que una persona continuara en la misma relación con el pecado que él tenía antes de eso, porque él ha sido fusionado con Jesucristo, quien es eternamente santo. Ahora, algunas personas creen que esto significa bautismo en agua, que Dios les ayude. Digo, ese es un versículo seco si es que hubiera habido alguno que fuera seco. Pero permítame decirle algo, usted no puede evitar el reconocer que tras bambalinas hay algo de agua debido a las palabras que escogió. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no simplemente dijo, todos los que creen en Cristo están creyendo en su muerte y creyendo en su resurrección y están unidos con Él? ¿Por qué usa el bautizado? Porque el bautismo, ese maravilloso acto simbólico hermoso, se había vuelto la identificación externa de una fe interna. Él no está promoviendo salvación por agua. Eso sería contradecir el capítulo 3, 4 y 5. No hay agua en ninguno de esos capítulos, por cierto. No está negando todo lo que él acaba de decir, pero escuche.
En esos días, el bautismo en agua era una señal fija para la fe. Y con mucha frecuencia en las Escrituras, cuando usted lee bautismo, podrá sustituir fe. Porque el escritor ve esos dos iguales, el bautismo siendo la señal externa de la fe. La gente en esos días que creía en Cristo era bautizada. Entonces Pablo puede decir que Cristo fue colocado en el bautismo, Gálatas 3:27. E inclusive Pedro podría decir, el bautismo ahora nos salva, 1 Pedro 3:21. Y Tito puede decir, fuimos lavados por el lavamiento de la regeneración, Tito 3:5. Y podría ser dicho que nuestros pecados son lavados en Hechos 22:16. Y en todos esos casos no estamos diciendo que usted es salvado por agua, pero simplemente se volvió el símbolo de fe y entonces en un sentido fue usado de manera sinónima. Y probablemente es verdad que los romanos estaban muy conscientes del bautismo y esa es la razón por la que en el versículo 3 él dice, ¿o no sabéis? ¿Se han olvidado de lo que su bautismo simbolizó? Esa es la belleza del bautismo. Esa es la razón por la que estoy convencido que el único bautismo válido es inmersión, porque es el único que demuestra de manera absoluta la entrada del creyente en una unión total con Jesucristo, y eso es inmersión. Él está diciendo, ¿son ignorantes del significado de su bautismo? ¿No saben que simboliza la realidad espiritual de ser inmerso en Jesucristo? La realidad trágica es que ese símbolo se convirtió en una realidad para muchas personas. La mente carnal siempre convierte el símbolo en la realidad y elimina la realidad. Entonces vemos la primera gran verdad. Estamos en unión con Jesucristo. Es un pensamiento increíble. Uno con Él. Creo que Pedro quizás lo dice tan maravillosamente como podría ser dicho en 2 Pedro 1:3. Según su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando usted fue salvo, su poder le dio todas las cosas que pertenecen a la vida. Eso es vida verdadera, vida espiritual y piedad. Y después, en el versículo 4, él dice que se nos han dado promesas excesivamente gracias y ricas, para que mediante estas os volváis participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción que está en el mundo mediante la concupiscencia. La salvación lo sacó de la corrupción y lo hizo un participante de la naturaleza divina y lo equipó con todo lo que la vida y la piedad puede tener. Esa es simplemente una gran verdad. Ahora ese es el principio número 1. Veamos el principio número 2 y nos detendremos con este. Somos identificados no solo en Cristo, sino particularmente en su muerte y resurrección. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora veamos eso por un momento. En primer lugar, fuimos bautizados en su muerte. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que lo primero que sucede cuando usted es salvo es que usted asiste a su propio funeral. Ahí es donde todo comienza. Usted muere al pecado. Ahora observe el versículo 4. Porque, y este versículo simplemente retoma el pensamiento del versículo 3, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, esto es por el bautismo espiritual, no el agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, somos sepultados en su muerte y resucitamos en su resurrección. Es una afirmación increíble. Somos sepultados, versículo 4, juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y después tiene usted una cláusula de propósito hin en el griego, lo cual significa para que resucitemos para andar en vida nueva. Ahora, ¿qué es lo que eso está diciendo? Cuando usted fue salvo, escuche esto, y no puedo explicarlo en últimas, únicamente en el sentido simple. Cuando usted fue salvo, cuando usted vino a Jesucristo y creyó en Él, mediante un milagro divino, usted fue colocado en Jesucristo. Y usted fue llevado de regreso 2000 años atrás y usted murió y usted fue sepultado para que la vida antigua pudiera morir y usted pudiera resucitar para caminar ¿en qué? En vida nueva. Una muerte se llevó a cabo y lo que sale de esa tumba es algo muy diferente de lo que entró a esa tumba. Según está en Cristo, nueva criatura es. Entonces el propósito para que usted muriera al pecado era para que usted pudiera vivir para Dios. Ahora, amados, creo que esta es una verdad muy simple. Los cristianos son diferentes. Y entonces cuando usted hace la pregunta, bueno, simplemente sigamos pecando. No puede hacer eso. No es que usted no tiene permiso, es que usted no lo puede hacer porque usted está en una esfera diferente. Usted no puede continuar viviendo en pecado. Usted no puede tener el mismo pecado habitual que caracterizaba su vida antigua. Va a ser diferente. Como Cristo, observen el versículo 4, resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Gloria ahí se refiere a la suma de todas las perfecciones de Dios, su majestad, su poder, su excelencia. Así como aquello fue desplegado en la resurrección de Jesucristo, así también usted es resucitado de esa tumba para caminar en vida nueva. Observe que dice
ahí también, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos. Muestra obligación. Esto muestra la obra de Dios. Puede decir ahí, para que caminemos en vida nueva. Caminamos en vida nueva. ¿Sabe una cosa? Yo soy cristiano, yo soy diferente de lo que solía ser, es correcto. Y alguien simplemente lo dijo de esta manera, no soy lo que debo ser, pero ciertamente no soy lo que era, ¿verdad? Ese es el punto entero, soy diferente. Entonces, cuando alguien viene y dice, bueno, simplemente voy a seguir viviendo mi vida antigua, pero simplemente metí a Jesús, usted no añade a Jesús como si fuera sal divina a su actividad humana. Esta es una verdad tremenda, que cuando usted viene a Cristo, usted es inmerso en su muerte y resucita para caminar en vida nueva. Usted es totalmente diferente. Morimos en Cristo para vivir en Cristo. Compartimos su muerte para participar de su vida. Somos justificados para ser santificados. Son realidades inseparables. Carlos Hodge, ese gran teólogo, dijo, no puede haber participación en la vida de Cristo sin una participación en su muerte. Y no podemos disfrutar los beneficios de su muerte a menos de que seamos participantes del poder de su vida. Debemos reconciliarnos con Dios para ser santos y no podemos ser reconciliados sin volvernos santos. Fin de la cita. Entonces, así como Cristo murió y resucitó, su pueblo muere al pecado y resucita para Dios. Así como la vida de resurrección de Cristo fue la consecuencia cierta de su muerte, así también la vida santa del creyente es la consecuencia cierta de su resurrección y muerte al pecado. Y ahora caminamos en vida nueva. ¿Qué es eso? ¿Qué es vida nueva? Kainos, no neos, no nueva en términos de cronología, nueva en términos de cualidad. Un nuevo tipo de vida, una nueva calidad de vida, no como la vida antigua. La justicia ahora se vuelve nuestro patrón, y mientras que en el pasado todo era pecado no mitigado, ahora está el patrón de justicia. Oh, sí, es una realidad, el pecado sale aquí y allá, ¿no es cierto? Descubriremos por qué, por cierto, cuando lleguemos al capítulo 7, así que sea paciente. Pero tenemos una vida nueva, una vida santa. Algo ha pasado. La Biblia habla de esto en términos tan hermosos. Ezequiel 36 lo llama un corazón nuevo. Ezequiel 18 lo llama un espíritu nuevo. 2 Corintios 5 lo llama una nueva criatura. Gálatas 6:15 una nueva criatura. Efesios 4:24 un nuevo hombre. Apocalipsis 2:17 un nuevo nombre. El Salmo 40 dice que tenemos una nueva canción. Todo es nuevo. Y observe lo que dice. Andemos en vida nueva. Escucha ahora. No es solo una nueva creación. Es una nueva creación que vive diferente. ¿Qué significa la palabra andemos en el Nuevo Testamento? ¿Es la palabra para qué? Conducta espiritual diaria. Cuando usted se convierte en cristiano, usted comienza a caminar en un tipo de vida diferente. ¿Y qué tipo de vida Jesús tuvo? Una vida santa. Si la vida antigua fue la cualidad de la maldad, la nueva vida es la cualidad de la justicia. Ahora Pablo afirma esta gran verdad en el versículo 5 al usar otra analogía para resumir su pensamiento. Porque si fuimos, me encanta esto, sum futos, si hemos sido crecidos juntos con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Simplemente no puedo decirle lo que el término me causa. La palabra significa crecer juntos. Si hemos sido cultivados juntos con Jesucristo. Más adelante en el capítulo 9 de Romanos, él habla de ramas que son injertadas. Si hemos estado creciendo juntos. Juan habla de la vid y los pámpanos. Si hemos estado creciendo juntos con Cristo. Si su vida está en nosotros, si Él está en nosotros. Si su poder está en nosotros, dando fruto. Si Él es con nosotros, hemos estado moviéndonos juntos, creciendo juntos. Si crecemos juntos en su muerte, crecemos juntos con Él en su resurrección. Bishop Moore lo dijo. Hemos recibido la reconciliación para que andemos ahora, no alejados de Dios, como si fuéramos liberados de una prisión, sino con Dios como sus hijos en su Hijo. Debido a que somos justificados, debemos ser santos, separados del pecado, separados a Dios, no como una mera indicación de que nuestra fe es real y que por lo tanto estamos legalmente seguros, sino que debido a que fuimos justificados para ese mismo propósito, para que fuéramos santos. Las uvas en una vid no meramente son una muestra viva de que el árbol es una vid y que está viva, son el producto para el cual la vida existe. Es una cosa en la que no debemos pensar que el pecador debe aceptar la justificación y después vivir para sí mismo. Es una contradicción moral de la naturaleza más profunda y no puede ser entretenida sin mostrar un error inicial en el credo entero espiritual del hombre. Fin de la cita. En otras palabras, él dice, usted no puede tener la justificación sin la santificación. Eso es simplemente y de manera exacta lo que Efesios 2 dice cuando dice, sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿verdad? Como resultado,
Usted no es salvo por buenas obras, usted es salvo para producirlas. Es un concepto maravilloso. Permítame ahora resumirlo. Un cristiano es nuevo, totalmente nuevo. Él se ha vuelto algo que nunca antes fue. No es adición, es transformación. Archive eso en algún lugar porque vamos a regresar a eso. No es añadir algo. No es que usted obtiene algo que no tenía antes y usted se queda con lo que tenía antes. Es transformación. Ser un cristiano es no recibir algo nuevo, es volverse a alguien nuevo. Significa que hemos muerto al pecado en nuestra nueva naturaleza. El pecado ya no es el poder permanente en nuestra vida. Es maravilloso. Y todo esto es más que algo que Dios dice acerca de nosotros. Es algo que Dios hizo por nosotros. Aquí es donde tenemos que comenzar. Las palabras de Carlos Wesley en el gran himno "¿Y cómo puede ser?" son una conclusión apropiada. Por mucho tiempo mi espíritu encarcelado yacía, atado en el pecado en la noche de la naturaleza. Tu ojo produjo un rayo avivador. Me desperté. El calabozo se llenó de luz. Mis cadenas cayeron. Mi corazón fue liberado. Y aquí viene lo principal. Me levanté y ¿qué? Te seguí. Como puede ver, esa es la clave. Como puede ver, Wesley sabía que la justificación llevaba a la santificación. En su nuevo libro, La dinámica de vida espiritual, Richard Lovelace sugiere que en el cristianismo contemporáneo hay un espacio de santificación, así lo llama él. Bueno, él podría tener un espacio, un vacío de santificación, pero Dios no tiene ninguno. Si usted vino a Cristo, usted ha sido salvado para santidad. Usted no es el mismo, usted es diferente. Y si usted no es diferente, más vale que usted se examine para ver si usted realmente está en la fe. Bueno, más la próxima semana. Eso es tan solo el comienzo. Oremos. Padre, nos sentimos como niños pequeños, dando vueltas en la biblioteca inmensa de verdad grandiosa, tratando de encontrar una explicación elemental que la pueda reducir para que nuestras mentes simples puedan entender. Ayúdanos a ver y oír lo que tú nos estás diciendo. Y por lo menos, para esta noche, entender el cimiento de que ser salvo es ser diferente. Estar muerto en términos de haber muerto al pecado es estar vivo para Dios y caminando en un nuevo tipo de vida. Gracias por esa palabra clara. Y oramos que tú abras la verdad conforme la estudiamos diligentemente, para que podamos ser para la gloria y alabanza de nuestro Salvador. Oramos en su nombre. Amén.